Muy bien, nuevamente podemos encontrarnos a través de este espacio de huellas. Es una alegría sumamente grande poder tener este tiempo donde a través de las historias o las marcas del Padre en la vida de cada uno de los que hemos creído en Él, podemos deleitarnos y visualizar en gran medida lo que es el amor y el poder de Dios. Hemos tenido llevamos más de un año de huellas, sí, más de un año. Cumplimos más de un año, sí, exactamente. Y pensábamos al principio que no íbamos a tener muchos testimonios. De hecho, yo pensaba, probablemente vamos a tener unos 2 o 3 meses y vamos a tener que terminar el ciclo, pero Dios ha ido proveyendo uno tras otro testimonio y ya hemos cumplido más de un año, gracias a Dios, compartiendo lo que Dios hace en la vida de cada uno y lo que Dios está dispuesto a hacer también. Así que les damos la bienvenida a todos, un abrazo a todos quienes están compartiendo con nosotros este tiempo y principalmente le damos la bienvenida y agradecemos también a Cristina hoy, que es quien nos va a compartir, quien va a abrir su corazón, va a ser vulnerable hoy día. Pero ¿para qué? Para que veamos cómo Dios ha ido trabajando en ella desde pequeña, desde muy niña, y cómo Dios está trabajando hoy también, y a lo que Dios le está llamando más adelante. Así que muy bienvenida, estamos muy agradecidos de ti, Cristina. Nos ha costado realizar huellas con Cristina por temas técnicos, pero hoy día, gracias a Dios, podemos decir que hoy día sí, hoy día va, sí o sí. Así que la bendición es grande, por eso ha costado un poco, ¿no es cierto? Sí. Así que, amada mía. Sí, no, bueno, no alargarme más o alargar más este preludio, sino que dar las gracias a Cristina por su paciencia y por su disposición. Ciertamente hemos tenido problemas técnicos, pero gracias a Dios ya hemos podido solucionarlo y dar la bienvenida y obviamente y nuevamente la gratitud a Cristina por contarnos su historia, contarnos lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y sabemos que va a seguir haciendo el Padre en su vida, en la vida de su familia. Es una historia muy potente, sé que va a causar mucho impacto y creo que por eso a lo mejor ha costado tanto, pero damos gracias al Señor, así que bienvenida Cristina y adelante estudios. Empezamos con esta historia maravillosa de la huella del amor de Dios en tu vida. Así que muchísimas gracias por abrir tu corazón, por abrir tu casa. Y como lo decía en algún momento antes, gracias a Luciano también por prestarnos un ratito a su mamá. Así que le vamos a robar a Luciano su mamá por un tiempo. Bienvenida, Cristina. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, yo les agradezco por esta oportunidad de entregar lo que yo no sabía que había ocurrido y que ahora lo puedo ver con claridad y que ha sido como una revelación. Gracias a que ustedes me han invitado a hablar de mi vida. Y creo que ojalá esto sirva de bendición para más hermanos, para que puedan atreverse también a contar su historia. Y yo creo que al hablar uno de lo que ha pasado en su vida, se va dando cuenta recién ahí de los milagros que puede hacer y de la obra que hace Dios en cada persona. Así es. Gracias, muchas gracias. Y nos da mucha alegría que
a través de el relatar, el verbalizar, el confesar con nuestra boca lo que Dios ha estado haciendo, viene también esa revelación y esa convicción de que, wow, lo que Dios ha estado haciendo es grande y no me había dado cuenta a lo mejor de todo lo que Él ha hecho. Porque, Cristina, tú eres un milagro. Ahora, no me extraña que nos haya costado subir a la transmisión tu testimonio, porque tu vida ha sido una vida de lucha. Sí. Has sido una guerrera desde antes de nacer. Tu vida es un milagro desde el vientre de tu mamá. Allí ya Dios estaba interviniendo, trabajando para que tú estés con nosotros hoy, para que vinieras a existencia esta vida. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de cómo fue ese tiempo, obviamente contado por tu padre o a través de familiares que supiste que naciste por un milagro de Dios? Sí, bueno, mi mamá siempre me contaba cuando pequeña que cuando yo fui, cuando ya había llegado el momento del nacimiento, a ella se le rompió su bolsa en la noche. Y como vivía en una parte rural, hace 45 años atrás, no eran mucho la tecnología ni los medios para transportarse y trasladarse rápidamente al hospital. Y aparte de que ella vivía en un matrimonio de campo de hombre machista, y ella muy temerosa aún en esos muy tiempos. Sumisa en ese sentido. Sí, muy sumisa. Y entonces ella, para no molestar y para no ocasionar problemas, esperó hasta el otro día para que recién fueran a llamar la ambulancia. Y al otro día temprano, bueno, llamaron la ambulancia y la trasladaron al hospital de Molina. ¿Y qué ocurrió? Que ella me cuenta que cuando estaba haciendo, no sé, buscando para que pudieran nacer, ella hacía fuerzas en seco para que yo naciera. Después, cuando ya salió el bebé, no lloraba. Entonces ella pensaba, mi bebé está muerto. Y cuando de repente el doctor le da una palmada al bebé, y ahí lloró. Entonces para ella fue un alivio, porque sí, ahí por fin su bebé lloró. Claro. Ya está vivo. Amada mía, usted puede explicarnos un poquito la dimensión de este milagro, porque lo que vivió la mamá de Cristina en el parto o previo al parto no fue menor. Claro, claro. Sí, conversábamos anteriormente con Cristina acerca de que no podemos pensar que esto no haya sido un milagro, porque Cristina es una persona normal, digamos, en sus facultades físicas, también intelectuales, ya, porque el hecho de haber tenido un parto de esa magnitud, muy prolongado, donde ya se rompió la bolsa, tenía muchas posibilidades de que naciera con una anoxia, o falta de oxígeno, hipoxia o baja de oxígeno, y eso repercute grandemente en el sistema neurológico de los bebés. ¿Ya? Cristina podría haber quedado con alguna discapacidad, podría haber presentado alguna, digamos, dificultad también en cuanto a intelectual. Sin embargo, Dios permitió que no fuera así. Entonces, ya vemos desde ese primer momento que Dios cuidó la gestación de Cristina y además cuidó su nacimiento, cuidó también de su madre, ¿ya?
porque, bueno, la mayoría a lo mejor, o no todos saben, pero yo trabajo con niños con necesidades educativas especiales y he visto también muchos casos, así como la madre de Cristina, y que finalmente no tienen un buen término y quedan con muchas secuelas. Y yo veo a Cristina y doy gracias a Dios que está en impeque, está regia. Además, yo veo que ahí existió un milagro, ¿ya? La vida de Cristina fue un milagro. No solamente Dios preservó su vida y la de su madre, sino que además también la preservó de manera que pudiera tener todas sus facultades normales, ¿ya? Y eso yo creo que a lo mejor no todos lo dimensionan, pero para quienes tenemos algo de conocimiento, nos maravillamos porque uno ve que en esto hubo una mano divina ahí cuidándolo, porque si eso no hubiese ocurrido, otra historia estaríamos contando. Wow. Y damos gracias al Señor por eso, por la vida de Cristina y obviamente por el tremendo amor que el Señor tuvo. Ahí no sé cuántos ángeles mandó el Señor a cuidar a Cristina y a su mamá, para que, a pesar de esa timidez, de esa sumisión que tenía la mamá de Cristina, eso no le hiciera daño ni a ella ni a su bebé, que hoy es nuestra amiga, nuestra hermana. Así que yo doy gracias al Señor por eso, porque ahí hay un milagro. Y dar gloria a Dios por eso, dar gracias a Dios por eso. Realmente levantamos un aleluya por Sí. este milagro, por esta Sí. obra, por esta maravilla de Dios, porque esto me hace pensar que Dios tiene un plan para ti, Cristina, Sí. tremendo, increíble, que el propósito de Dios para tu vida es inmensamente grande. No lo pudo frenar la muerte. Sí. No lo pudo frenar el enemigo. No. Dios se impuso una vez más y naciste y no naciste con secuelas, como dice mi esposa, conocedora de las consecuencias que puede tener una situación como la que vivió tu mamá. Y Dios te permite nacer bien. Lloraste y eso trajo alivio a la mamá también, Sí. porque ella también debe haberse imaginado, claro, lo que podía venir. A lo mejor el peor escenario, pero Dios la sorprendió con un escenario distinto, de bendición. Así que nos alegramos, nos deleitamos y honramos a Dios por su amor tan grande hacia tu vida, hacia tu mamá. Sí. Y porque sus planes no los puede frenar nadie. Sus propósitos se cumplen, sí o sí. Aunque se levante lo que se levante. Bueno, ya naciste, llegaste a un hogar, a una familia con una cultura religiosa católica. ¿Cómo fue esa infancia en ese escenario del catolicismo? Para ti, Dios fue relevante o simplemente te acostumbraste a la tradición, a la costumbre de una cultura como la cultura católica? Bueno, en el campo las misas eran una vez al mes. No sé si era el primer domingo del mes, en el cual se escuchaban las campanas y se acudía a misa. Por lo general no era mucho lo que íbamos a misa, pero cuando sonaba la campana, algún bautizo, algún matrimonio, a misa. Aparte de eso también la primera comunión, yo realicé la primera comunión y me gustaba mucho ir a la iglesia y participar en todas las actividades que fuera, porque mi abuelita también, ella participaba, entonces era como una familia muy católica. Pero sí hay un acontecimiento muy importante que ocurrió, que fue, yo creo que tengo que haber tenido como 13 años, 13 o 14 años, en una de las Semanas Santas,
en las cuales se saca al Cristo que está crucificado y se va por diferentes estaciones, pasando en la calle. Entonces, es como el mismo ritual que hizo Dios, caminando con la cruz, Claro, camino al Calvario, es como muy el Vía simbólico. Crucis. Vía Exactamente. Crucis, claro. Sí, es muy simbólico. Entonces, recuerdo que ya nosotros terminamos las estaciones y regresamos a la iglesia, y después había que tapar el cuerpo de Cristo ahí, el madero, con un pañito para que resucitara el día domingo. Y recuerdo que en ese momento yo comencé a llorar, y a llorar de una manera así incontrolable, Wow. porque me llegó a mí todo el dolor y el sufrimiento que había padecido Jesús cuando vino a la tierra y murió por mí. Entonces yo decía, ¿cómo Él vino y murió por mí, por pecadora, por cómo ese sacrificio tan grande de sufrir el dolor, lo padeció? Y yo lloraba, 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 porque no podía entender ese amor tan grande que Él sentía por nosotros. Y recuerdo que una tía, bueno, mi prima le preguntaba a mi tía que qué le pasaba, mi tía no le respondía nada a mi prima. Pero fue una emoción tan grande que recuerdo, y yo creo que ahí también hay algo que no sé, que destacar, que Dios, cuando quiere, o cuando, no sé, pues, eligió a sus hijos desde antes de nacer, no importa dónde estén, no importa el lugar, pero Él le va a mostrar su amor de la forma que Él quiera, y donde quiera y en el momento que sea preciso. Bueno, eso fue cuando yo tenía como 13 años, como les decía, a un centro católico. Exacto. El amor de Dios tremendo hacia tu vida, porque te reveló la mayor expresión de su amor, que fue la cruz, la muerte de su hijo, el padecimiento de Jesús en la cruz. O sea, el elemento central del amor de Dios se te fue revelado en ese momento a tan temprana edad. Sí. Es un privilegio, es una bendición tremenda. Y creo que, bueno, siento que tiene mucho sentido para ti esta revelación, porque tu infancia no fue fácil. Tú no fuiste una niña amada, no fuiste una niña aceptada, no fuiste una niña aprobada por tus padres, probablemente no intencionalmente, sino que dentro de su forma de ser, no pudieron expresarte el amor, que la aceptación, la aprobación que Dios espera mostrar en los hijos a través de los padres. Fuiste una niña quebrantada emocionalmente, relacionalmente. Experimentaste esa no aceptación. ¿Cómo viviste ese tiempo? Bueno, desde un principio mi papá esperaba un varón. Somos 2 hermanas, mujeres, ninguna varón. Entonces, claro, mi papá, mi mamá siempre lo decía, y familia de ¿Qué decía? campo, que mi papá quería un varón. Ya. Que incluso cuando ellos esperaban el bebé, ellos tenían nombre para varón. Wow. José Adán. Así se iba a llamar el pequeño, José, igual que mi papá. Entonces, en ningún momento se pensó en niñas. Lo que significa que mientras tú estabas en el vientre de tu mamá, ellos se planificaban y
y se proyectaban con un varón. Claro, ellos esperaban un niño. Y bueno, dentro de la familia, un tío sí tuvo varones. Entonces, nosotras igual no éramos, dentro de esa familia, no éramos, vivíamos en la casa de mi abuela, y no éramos unas niñas queridas. Eran queridos mis otros primos, porque eran hijos del otro tío, y nosotras siempre éramos vistas como un patito feo, como los patitos feos, como los patitos pobres, no éramos, no sentíamos el cariño de una abuelita o de los otros tíos, de la tía en este caso, que vivía en la casa. Entonces tampoco podíamos jugar mucho hacia el lado de donde estaba mi abuela, que a nosotras como niñas nos llamaba mucho la atención todos los juguetes, las figuritas que ella tenía en su mesita. Y no, pues entonces teníamos que pasar siempre encerradas en la casa de mi mamá para no ocasionar problemas dentro de la relación de nuera con la suegra. Wow. Y eso era algo que yo veía. Entonces, cuando ya pude ir al colegio, yo me sentí muy contenta, muy feliz cuando iba al colegio, porque allá era libre. Claro, Podía claro que sí. jugar, divertirme, incluso que ya después me puse hasta más desordenada porque podía hacer todo lo que quería cuando estaba en el colegio. Y dentro de ese contexto, bueno, me imagino que en algún momento hasta cuestionaste la situación que estabas viviendo. No sé si te preguntaste por qué me pasa a mí esto, por qué no me quieren, por qué no me aceptan tal como soy. ¿Ocurrió eso en algún momento durante la etapa? Es que cuando uno es pequeña no se cuestionan las cosas porque no como que no ve más allá de su realidad. Como que es la normalidad. Claro, es la normalidad y uno vive de esa forma. Claro. Yo creo que por eso fue mi deseo después de estudiar. Y como lo decía mi profesora de la básica, ella decía, ustedes tienen que estudiar, no se tienen que quedar fregando ollas. Sí, Y a mí me impactó eso. Sí. quería justamente, antes de llegar a ese punto, que me parece tan importante, tan relevante, enfatizar que, bueno, en ese contexto en el que tú te criaste, no sintiéndote amada ni aceptada, aparece Jesús a tu vida. Y aparece en esta muestra, en la mayor muestra de su amor, que es muriendo en la cruz por ti. Y esa revelación creo que tiene que haber traído sanidad a tu vida en esa área, porque para todos los que hemos sido quebrantados, hemos experimentado el quebranto parental o quebrantos emocionales, la sanidad viene a través de la revelación de la cruz de Cristo. Y eso lo hizo el Señor contigo. Te amó infinitamente, incondicionalmente. Y te amó en un contexto que muchos podrían pensar que a lo mejor no, pero allí Jesús vino a tu vida y te amó. Sin embargo, no fue la única piedra en el camino que encontraste. No fue solo la del nacimiento, no fue solo la de la infancia, la piedra del rechazo, la tuviste que enfrentar, pero allí estuvo Jesús para decirte, yo no te rechazo, yo te amo. Y esto hice por ti, esto lo hice por amor a tu vida. Me hace pensar mucho en la mujer samaritana, que toda una vida buscando ser amada y no lo podía encontrar,
hasta que se encontró con Jesús. Sí. Y ahí experimentó verdaderamente el amor y fue sana. Sin embargo, te encontraste con otra piedra en el camino, que fue la decisión de tu papá de que no, las mujeres no necesitan estudiar. Claro. Él Y- decía que, Sí, dale, no, dale. ya, tipo, él decía que las mujeres se tenían que quedar en el campo, como se casaban y se quedan en el campo, no era necesario que ellas fueran a estudiar porque era dinero perdido. Claro. Y yo lo encontraba tan injusto porque, bueno, mis primas sí fueron a estudiar, eran mayores que yo, y a lo mejor ellas sí se quedaban en el campo, entonces él veía esos ejemplos. Claro. Pero yo tenía una profesora que decía que teníamos que estudiar y que nosotras no íbamos a quedarnos para fregar ollas. Súper. Mi profesora de básica. Entonces, yo como en quinto básico más o menos, ya me cambié y ahí tenía esa profesora, entonces comencé a sacarme muy buenas notas para ver la posibilidad y para que postulara una beca y no que mi papá por último se quedara con ese cargo de conciencia de que esta niña que tenía tan buenas notas la iba a dejar sin estudio. Claro. Y así fue como ya después en octavo yo era la primera del curso y mi profesora me postuló a la beca Presidente de la República y a una beca de internado para venirme a estudiar a Catalca. Wow. Y bueno, la beca de internado se demoró un poquito, se demoró una semana, porque yo estaba en una lista de espera. Entonces, una semana pasó para que pudiera correr esa lista. Y mientras tanto, yo me tuve que quedar en la casa de la tía de una amiga mía del campo, y hasta que pude ir al internado. Y bueno, después llegó la beca Presidente de la República como a mediados de año, y con el dinero yo podía costearme los pasajes para ir una vez a la semana al internado, al liceo, y después regresar el día viernes a la casa. Claro. Y pagarle los pasajes a mi mamá también para que fuera a la reunión de curso, que ya no sé si era una vez al mes o no tan seguida. Claro. Pero la beca Presidente me ayudó muchísimo para costear eso. Wow. Y bueno, a mí lo que fue el periodo de la media fue un periodo muy difícil. Yo sentía que a mí me faltaba algo. Wow. Yo llegaba al internado y llegaba los días lunes y yo lloraba hasta el día miércoles. Y así fueron los 2 primeros años, porque era la pena de estar en el internado. En la mañana yo estaba en el campo, Claro. y después libre, y después llegaba al internado donde estaba presa, Encerrada. encerrada, y sentía que el corazón me iba a explotar de pena, porque estaba prisionero. Wow. Hasta que después ya en tercero medio más o menos, ahí ya me vine a adaptar y a acostumbrar al internado. Y ahí hubo, perdón, hubo algo, bueno, Dios no solo puso en ti el deseo de estudiar, puso esta profesora que bueno, fue una voz profética, creo yo, para que pusiera en tu corazón la semilla de esa decisión de estudiar y de empezar a esforzarte por mejorar tu rendimiento escolar. Puso la provisión también de personas que te consiguieron becas y Dios proveyó esas becas, beca en dinero, que era la beca Presidente de la República, y la beca de internado. Pero estando ahí en ese internado donde fue un momento difícil, muy triste, porque venir del campo a una ciudad y estar sola
salir del grupo familiar a tan corta edad, allí Dios vino de nuevo a ti y lo hizo a través de un libro. Sí. En ese tiempo había, no sé si era por televisión, que lo más probable es que haya sido por televisión, que mostraban que había un libro que podía pedir y que llegaba directamente a la dirección que uno daba, que era Fuerza para Vivir. Fuerza para vivir. Yo recuerdo que una compañera lo pidió y también lo pedí yo. Y bueno, el libro era gratis, me llegó al internado y yo no recuerdo muy bien lo que decía el libro, pero sí recuerdo que un día sábado, ya en la noche, cuando ya estaba en mi casa, yo leí el libro y sentí un gozo tan grande, una alegría muy grande, así como que el corazón, como que yo llegaba a flotar. Wow. Sí, no sé cómo explicar esa sensación, pero solamente de leer el libro me vino eso, como que yo estaba livianita. Eso sentí. Bueno, yo leí el libro. ¿Ya? Ese libro lo leí, Fuerza para Vivir, y es un libro de testimonios de personas que aceptaron a Jesucristo, personas importantes, personas conocidas en el medio nacional. Y por eso se llama Fuerza para Vivir, porque muestra a Cristo, cómo Él nos sana, cómo Él nos salva, cómo nos restaura. Y recuerdo muy bien uno de los testimonios es de un exjugador de fútbol muy conocido en esa época, que era Marcoleta y que ahora es entrenador de fútbol. Y que se levantó un movimiento evangelístico muy fuerte a través de un avance evangelístico muy fuerte a través de ese libro. Y veo nuevamente que Dios se revela a ti, a tu corazón, amándote. No me extraña que hayas sentido esa alegría tan grande, porque el objetivo del libro era justamente enfrentarte con el amor de Cristo y atraerte con ese amor. Pero no fue lo único que te aconteció durante ese periodo. Durante ese periodo también Dios te conectó con personas que te invitaron a la iglesia. Sí. Bueno, fue ya cuando terminé cuarto medio, tenía que hacer mi práctica del liceo comercial y en ese momento no tenía internado. Y tuve que regresar nuevamente a la casa de los tíos de mi amiga. Y bueno, ahí estaba la tía Marisol, que era la tía más joven, y ella me llevó a la iglesia, me llevó a la iglesia evangélica, una iglesia tradicional. Pero con mi amiga Evelyn nosotras íbamos, pero muy contentas a la iglesia. No podía ir a la iglesia, era día lunes, miércoles, viernes, domingo. Predica los días domingo, el día sábado era oración, en la semana era ayuno, lectura de la Biblia, entonces fue todos los días. Sí, fue harto conocimiento, sí. Como que de repente todavía me acuerdo cuando leen versículos así, digo, yo leí ese versículo. Sí. Y fue un momento como de conocer de la palabra. Yo estaba en el coro, con mi amiga Evelyn estábamos en el coro, no tocábamos instrumentos, pero sí cantábamos. Entonces, fue muy bonito ese periodo. Pero lo que no me gustaba, porque después me alejé de la iglesia, era que era muy tradicional, que teníamos que ir con falda. Y yo tenía frío. En el verano teníamos que salir a la prédica y teníamos que usar una blusa larga que no se nos vieran los brazos.
el pelo bien largo, sin pintura, sin nada de joya. Entonces eso era como que encontraba que me alejaba más de la religión. Era como una doctrina muy reglista. Claro. Y encontraba que eso no me acercaba a Dios, porque yo pensaba, pucha, si fuera así, tendríamos que todos usar túnica como era en el periodo antiguo. Antiguamente, claro. Claro, como era Jesús. Si Jesús en años atrás usaba túnica, ya usemos todos túnica, porque en la Biblia no dice use falda. No sé, yo no lo vi, a lo mejor lo dice, pero yo no lo vi, Claro. no lo leí. A lo mejor igual yo estoy equivocada, no lo sé, pero ese era mi sentimiento. Entonces, después de unos años, yo me alejé mucho de la iglesia, porque no me sentía cómoda. Claro. Justamente yo te iba a preguntar, porque veo que te adaptaste muy bien a la vida o a la actividad de una iglesia. Te incorporaste a lo que era las reuniones, los estudios, o sea, participabas muy activamente en todo lo que se hacía en la iglesia. Entonces, a mí me lleva a pensar, bueno, toda esa actividad debe haberte llevado a un encuentro con Dios, a una experiencia con Dios, a una relación con Dios muy profunda, muy íntima. Pero ocurrió así, ¿o no? No tuve una relación íntima con Dios. Era más como estudiar, así como ya voy a estudiar y tengo que aprender esto, tengo que hacer esto, es como una rutina. Sí. Yo vine a sentir como esa alegría, como una cercanía más con Dios cuando llegué a la iglesia Gracia Abundante. Y bueno, se lo debo a mi vecina Teresa, que ella me invitaba. La honramos. Fue el nexo ahí. Claro. Ella siempre me invitaba a la iglesia, me decía, vamos con el niño, el niño se va a sentir muy bien porque allá hay una salita especial para ellos. Y claro, así fue. Fui un día a la iglesia con ella y yo me sentí cautivada. Me sentí en casa. Wow. Me sentí muy bien. Ahí empecé a ver a Dios como papá. Como un papá no castigador, un papá cercano, claro, que me ama. Exactamente. Eso me pasó ya en la iglesia. Wow. Qué bueno. Tremendo, porque imagínate cuando uno tiene la experiencia con un papá que no ha sido muy cercano, me refiero a un papá biológico. ¿Ah? Un papá que en el caso tuyo tú te dabas cuenta que él quería un varón y no una mujer, y que no solamente te dabas cuenta por sus acciones, sino que ellos lo verbalizaban en más de un momento. Tú podías haber proyectado, bueno, ocurre que se proyecta, esa imagen de papá se proyecta en Dios. Entonces, eso a veces impide que nos acerquemos a Dios. Sin embargo, Dios te cautivó desde pequeña, te empezó a cautivar con amor y te permitió empezar a conocer a Dios como papá, pero no como el papá que rechaza, no como el papá que está lejos, sino como ese papá amoroso, cercano. ¿Qué provocó en ti experimentar a este papá tan amoroso, tan cercano? Bueno, dentro de lo que fue ya mi participación en la iglesia,
hubo un periodo en el cual se realizaron los discipulados. Y yo participé en uno que fue el de Hijos de la Intimidad, con De él. identidad, claro. Sí, identidad. Entonces, en ese momento, yo llegué a la segunda clase y me tocó dibujar mi mano y poner mis huellas. Y ahí en cada dedito yo tenía que poner una característica Sí. de las que Dios me había entregado Wow. a mí por ser una hija y por ser una hija adoptada, porque no soy una hija sanguínea de él, Claro. sino que soy una hija adoptada. Entonces, claro, ahí la La hija primera del que corazón. claro, la primera que fue la más impactante para mí cuando dice, soy aceptada, aceptada. Y las otras son aceptada, valorada, perdonada, amada y capacitada. Capacitada. Sí. Entonces, el hecho de saber que yo era aceptada y que no tenía que buscar la aceptación de nadie porque Dios me aceptó tal como soy, y fue para mí una revelación tremenda. Fue tremendo esa revelación que y ese momento en ese discipulado fue como muy, muy especial, porque yo al otro día de haber tenido esa clase, me acuerdo que yo pasaba por la Plaza de Armas y veía el cielo azul, las palmeras, los árboles verdes, lindos, hermosos, y decía, oh, todo esto es para mí, y me sentía como inspirada, así como, oh, qué bien, qué alegría. Wow. Como renovada. Sí, renovada, y realmente fue una renovación, porque muchas veces recuerdo esas huellas que hay, que están en mi mano y que son esos principios que son para mí y que Dios los tiene para mí. Y se me vuelve a inflar el pecho, así como, ay, soy la hija de Dios. Qué cosa más importante, porque soy hija de Dios, entonces. Claro, claro. Bueno, y ahora cuando conversamos el tema, cuando me invitó y me dijo, y que me empezara a contar de mi vida, y yo no me había dado cuenta del milagro tan grande que hizo Dios de haberme salvado de la muerte. Lo vengo a ver ahora. Claro. Yo siempre lo había escuchado de mi mamá y siempre mi mamá me contaba la historia, pero no lo había dimensionado, no me había sido revelado. Hasta el hecho de contárselo ahora a ustedes, mis pastores, y ahí recién me vengo a dar cuenta de la magnitud y me siento importante. Me siento importante ahora y me siento querida por Dios y digo, sí, realmente Dios me escogió. Wow. Y me dio y por su gracia estoy aquí. Wow, Eso lo vengo a ver ahora. Wow. Sí, qué increíble. Pero eso que tú dices, Cristina, es tan importante caminar en la identidad. Sí. Quizás muchos cristianos, aún así sirviendo años al Señor, o tratando de seguirlo, conocen o saben de un Dios como te lo presentaron a ti la primera vez, un Dios castigador, un Dios que está muy lejano, un Dios que solo está esperando que yo me porte mal para castigarme, pero no ven a ese Dios que es como el que aparece en la historia del hijo pródigo. ¿Ya? Claro. No soy ni estamos como iglesia fomentando a que la gente o los cristianos tengan chip libre y hagan lo que quieran, no, así que por favor no malentiendan la gracia de Dios. Sí. Pero voy a que Dios es tan bueno y tan misericordioso que el mismo Jesús dijo, yo no he venido a condenar a este mundo, sino que
a que el mundo sea salvo a través de mí. Y obviamente Dios es el que tiene así como el báculo, por decirlo así, la balanza y el que juzga. Ninguno de nosotros como seres humanos tiene la competencia para juzgar, para condenar, para criticar, sobre todo para condenar. Y muchas veces la religiosidad, el legalismo de las iglesias, porque dicho sea de paso, ninguna iglesia es perfecta. Todas tienen fallas, en mayor o en menor medida. Así es. ¿Ya? Y la iglesia nos salva. Y Jesús fue muy enfático en decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no es la iglesia que salva, no es hacer ciertos ritos, no es hacer tener ciertas costumbres, ¿ya? Aunque la vida en Cristo y el carácter que Cristo va formando en nosotros cuando nos dejamos moldear, que es el fruto del Espíritu con esas 9 virtudes, ya que es el amor, el gozo, la paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Esas virtudes son el fruto del Espíritu que se van manifestando en una vida que tiene una cercanía y una intimidad con Dios. Pero esa cercanía y esa intimidad con Dios nos hace tener la seguridad de su presencia y por otro lado, lo que tú bien decías, Cristina, la identidad, de sentirme amada, aceptada, valorada, perdonada y capacitada. Y cuando hablo de aceptar, creo que sin desmerecer las otras, cuando uno se siente aceptado, aceptada, sabe que no tiene que hacer absolutamente nada más para que Dios me ame, ni si hago menos, Dios me va a dejar de amar. ¿Ya? Es como Dios me ama simplemente por existir y porque soy su hija, porque soy su hijo. Tal como uno ama a los hijos, los que son padres, los que son madres saben que uno ama a los hijos porque son nuestros hijos. Ya se manden la embarrada que se manden, ellos no dejan de ser nuestros hijos. O si son muy virtuosos, con mayor razón, claro, uno siente que los ama más, pero el que hagan más cosas o el que hagan menos cosas no disminuye ni aumenta nuestro amor por ellos. Entonces, si uno como ser humano es capaz de dar eso, la misma palabra de Dios lo dice, si el ser humano como tan finito, tan limitado que es capaz de dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos, que es perfecto. Y creo que ahí es muy importante lo que tú decías, Cristina, y lo destaco. El sentirse con esas 5 cualidades, amada, aceptada, valorada, perdonada, capacitada, y eso también se aplica a los varones, ¿ya? Y a todo ser humano, y saber y sentir que realmente lo soy. Y la verdad es que cuando uno asume, se convence y le es revelado de esa forma, realmente el pasto del vecino ya no es más verde que el mío, sino que como tú decías, uno ya mira con otros ojos y se da cuenta de algo que tú dijiste, Cristina, que me parece maravilloso. El decir, todo esto lo creó Dios para mí. ¡Wow! ¡Qué especial! Y es ahí donde uno se siente realmente especial. Valorada, valiosa, independientemente de cómo uno sea, porque a veces uno dice, pucha, ¿por qué tengo el pelo negro y no lo tengo rubio? ¿Por qué tengo los ojos café y no los tengo verdes? No sé, ¿por qué no fui más alta? Sin embargo, Dios me hizo así y Dios me formateó de una forma perfecta, ¿ya? Para el mundo o para la gente que no conoce a Dios, a lo mejor no soy perfecta, ¿ya? Pero para Dios, Él me hizo perfecta, Él hizo perfecto a José, Él hizo perfecta a ti y a cada uno de nosotros. Ante Dios, yo soy hermosa. Tú eres hermosa, cada una de las personas son hermosas. Gracias, mi amor. Cada uno de nosotros somos valorados, somos amados, somos perdonados, somos aceptados.
y somos capacitados. Así es. Y eso es algo que creo que debiéramos repetirnos todos los días, así como las profesoras en el colegio, cuando algo no nos podíamos aprender, nos hacían repetir 100 veces las oraciones, o más a veces, o una plana, hágase 5 planas de eso, no debo hablar en clase, no debo, no sé, ahora uno tiene que poner, yo soy aceptada, valora, y repetir cada una de esas hasta que nos entre, y entre acá. Así es. Y oramos también para que esta revelación que vino a tu vida, sí, muy importante, en reiteradas ocasiones, porque la revelación del amor de Dios para ti ha venido desde toda tu historia. Veo como un elemento común esa revelación en tu vida, sí. pero oramos que esta revelación venga ahora también a todos los que están escuchando y que han experimentado en su vida rechazo, Claro. que no se han sentido aceptados, que no se han sentido amados, que no se han sentido valiosos o valiosas. Oramos para que el Espíritu Santo traiga esta revelación a sus vidas en este momento y experimenten lo mismo que experimentó Cristina. Empiecen a ver el pasto más verde, el cielo más azul, Sí. todo maravilloso, porque empezamos a ver no con los ojos naturales, no con los ojos de una identidad atrofiada, Sí. una identidad falsa, sino que con los ojos de la identidad original, la que Dios nos creó, nos dio. Así que oramos para que eso ocurra ahora, en este momento, que el Espíritu Santo traiga esta revelación. Que tan power que Dios trajo a la vida de Cristina. Cristina, tu vida también ha sido marcada por el amor de Dios en relación a tus hijos. Uno de tus hijos, preocupación por ello, pero Dios te habló por una mujer y te dio eso, te dio tranquilidad. Sí, yo tengo 2 hijos. Tengo un hijo de 25 años actualmente y el pequeño que tiene 11 años. Pero mi hijo mayor, cuando yo me junté con mi pareja, él se sintió desplazado. Él sintió celos y fue una situación muy incómoda porque yo estaba en el medio de los dos. Era una situación en la cual ninguno de los dos se aceptaba. Y yo creo que mi hijo mayor, en ese momento, no sé, no tomó bien las cosas y un día discutimos y él se fue de la casa. Entonces él le decía a su abuelita que ¿por qué yo no me quedé con él? ¿Por qué yo busqué a esta persona para vivir? Entonces él estaba, como niño, los niños se enamoran de su mamá. Entonces él estaba enamorado de su mamá y llegó una persona que le quitó el amor de su mamá, que éramos los dos solamente en ese momento. Claro. Y yo siempre sentí, desde ese momento para mí se produjo un quiebre en mi vida. Y me dolía el corazón. Pero siempre, no sé, trataba de darle amor a mi hijo, de enviarle amor a través de los pensamientos. Pero un día yo estaba en la iglesia y recuerdo que tenía a una bebé en brazos. Yo la tenía en brazos y después, no sé por qué, yo caminé hacia el altar y después regresé. Pero en ese momento se acerca Sofía. Y Sofía me dice que Dios le entregó un mensaje para mí y que no sabe si le hace sentido o no, que si me hace sentido o no, pero me dice que yo era buena mamá. Wow. Entonces, yo Buena siempre mamá.
buena mamá. Yo siempre estaba con ese sentimiento de que no fui buena mamá, de que tal vez tenía que haber elegido a mi hijo y haber dejado partir a esta persona de mi vida antes. Entonces, siempre un sentimiento de culpa y un dolor muy grande que sentía. Pero en ese momento Dios me entregó ese mensaje y me dice, eres buena mamá. Entonces, yo pensé, ¿por qué me lo dice la Sofi? ¿Qué sabe? Como lo sabe. Claro. Pero fue un mensaje de Dios. Te dio descanso. Sí, me dio descanso. Wow, qué tremendo amor de papá. Imagínate. Sofía no tenía ni idea de nada y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Sí. Y Dios sanando ese dolor, porque me imagino que era un dolor que cargaste por muchos años. Sí, una pena muy grande. Y hoy día esa relación está restaurada. Sí, yo después conversé con mi hijo y le pedí perdón. Wow. Le pedí perdón por no haber estado cuando él más me necesitaba. Por no haber sido una buena mamá. Y me dijo mi hijo, no hay nada que perdonar. Wow. Entonces, siento que, bueno, él igual es tan distante porque cuando ocurrió ese momento, él se fue a la casa de su abuelita, después estaba en la casa de su papá, entonces ya son años que no vive conmigo. Pero ya siento que no tenemos esa herida ahí presente. Claro. Y él es cristiano también. Sí, mi hijo es cristiano. Su papá es cristiano, su abuelo es cristiano, viene de un hogar cristiano y su polola también es cristiana. Qué bueno. Wow. Qué genial. Bueno, su polola es hija de un pastor, de unos pastores. Qué bueno. Y los abuelos de Carlito siempre han participado mucho en la iglesia. Son personas muy creyentes, muy entregadas a Dios. Qué bien. Wow. O sea, son de la misma familia de la fe entonces. Sí. Hoy día. Sí, espectacular. Increíble, Dios se mueve. Sí. Me maravilla, Señor, cómo va tejiendo todo. Sí. Dios no solo sanó tu dolor, sino que te preparó para ese momento y sanar esta relación con tu hijo. Y además Dios se hizo cargo de tu hijo también. Y lo atrajo, lo puso en un lugar, en un contexto de fe, y para que sea un hijo de Dios también. Y luego, más adelante, el Señor te vincula con la identidad, con estas características de cómo nos ve Dios a nosotros, cómo somos desde la perspectiva de Dios, que somos amados, aceptados, valorados, capacitados, perdonados. Y posteriormente ya inicias un proceso en el Señor. Ya eres parte de la familia de Dios y ves a un Dios más cercano, más íntimo, un Dios amoroso que está pendiente de ti. Pero durante la pandemia, antes de la pandemia, tú tenías un trabajo y querías en cierto modo que Dios interviniera para dejar ese trabajo, que te finiquitaran en el fondo, ¿cierto? Sí, antes de la pandemia, yo le decía, pucha Diosito, yo necesito, si a mí me finiquitaran,
yo solucionaría mis problemas. En ese momento Económicos, de deuda. Económicos, claro, yo recibía mi sueldo y yo lo único que hacía era entregarlo y quedaba mirando para el mes siguiente. Mm. Y así estuve como varios años, entonces ya estaba cansada de eso. Y yo le decía, pucha, Diosito, a mí deberían finiquitarme y podría solucionar. Y justo llega el momento de la pandemia y me despidieron. Me despidieron y me finiquitaron. Para mí fue un alivio porque yo quería que me finiquitaran y además comenzaba justo el periodo de la pandemia que era muy complicado y que yo no quería estar en casa, yo tenía miedo de contagiarme. Entonces, para mí fue un alivio. Un alivio, claro. Un alivio. Entonces me quedé en la casa y Pagaste tus deudas. pagué mis deudas, estaba tranquila y bueno, así pasaron varios meses. Incluso después recuerdo que me preguntaban, ¿encontraste trabajo? ¿Has encontrado trabajo? Y yo no estaba igual tan preocupada. Yo sí pensaba, ya, como en tal fecha voy a empezar a buscar trabajo. Ya me había puesto una fecha agosto. Pero todavía como que no, como que estaban muy altas las cifras de contagio y me daba miedo buscar un trabajo. Entonces, ya, bueno, ya, como me preguntaban, dije, sí, ya es hora de que empiece a buscar trabajo. Y bueno, ya comencé como en noviembre a mirar ahí las páginas de internet y en eso apareció después ya en diciembre una publicación donde decía que necesitaban un contador. Me llamó la atención el trabajo y dije, sí, me gustaría trabajar aquí. Mandé todos mis datos, los subí a la página y no pasó nada. No pasó nada y mandé otros currículum, me entrevistaron en algunas partes, todo por videollamada y no pasó nada con el trabajo. Entonces después, en marzo, abril, me llaman y me dicen del Servicio de Salud del Maule, que era donde yo había visto la publicación, que como yo había postulado la vez anterior, que se abría nuevamente la postulación y que me invitaban a participar. Y, ahora no ibas tú, ellos te invitaban a participar. Claro, qué bien, ya voy a volver entonces a enviar todos mis datos a través de la página para postular. Y fue así que me contactaron nuevamente para que había sido seleccionada y que tenía que dar las pruebas. Ya, di mis pruebas, pero como a los 2 días me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabe qué? Usted se equivocó en dar las pruebas. Porque tenía que hacerla de cierta forma, pero yo no la hice como ellos me indicaron y no estaba correcta, había echado a perder todo el programa. Prácticamente, porque el programa decía 2 alternativas y yo le había puesto las 4. Entonces me dijeron, vamos a habilitar el sistema para que usted, la plataforma, para que usted pueda dar nuevamente su prueba, las condiciones que le estamos indicando ahora. Y aparte de eso tenía que escribir una carta a manito, yo la había escrito en computador, no había entendido, yo la había escrito en computador, la había escaneado, la había mandado y no, era a mano. Entonces ya pues mandé todos mis antecedentes como tenían ahora, como me habían indicado. Y bueno, esperé y me informan después que sí, que pasé a la siguiente etapa, que tengo la etapa con la psicóloga, ya me entrevistó la psicóloga y di mis pruebas psicológicas y después me dicen que me van a avisar si es que paso a la otra etapa. Y pasé a la otra etapa, en la cual me entrevistan todas las personas las personas, no sé, pues mi jefa, otro jefe y otra persona que tenía que decidir por una videollamada. Y bueno, mi jefa me dice después que a mí en ese mismo momento, el mismo día, habían decidido que sí que era yo, la persona que iba a quedar.
porque a mí me hicieron esperar como 2 días y después me dieron la respuesta. Me dijeron que sí, que yo había quedado seleccionada y que iba a ser la nueva contadora del bienestar y que tenía que aparecer allá a trabajar el día lunes. Wow. O sea, Dios ordenó tus finanzas Sí. de acuerdo al deseo de tu corazón. Sí. Dios respondió a ese anhelo y Dios te da un nuevo trabajo. Sí. Te dio un tiempo sabático también, ¿eh? Sí. De descanso, Un tiempo de de- relajo, Un tiempo claro, de descanso, sí. sí, Lo y necesitaba. exacto, y te da un nuevo trabajo que te permite probablemente mejor, económicamente mucho mejor que el anterior. Claro. Y en medio de eso, de ese tiempo, Dios te dio una muestra de amor muy grande en un supermercado también. Sí, sí, ¿Cómo fue esa experiencia? en el periodo de la pandemia, me acuerdo que fui con mi hijo al supermercado y para no llevar cartera ni billetera, llevé solamente un monedero y ahí dije, ya voy a echar aquí un billete como de 20.000 pesos, una cosa así. Porque íbamos solamente a comprar pan. Entonces, en el supermercado me entusiasmé con algunas cosas y eché al carro y después me doy cuenta cuando ya estoy llegando a la caja, que va subiendo mucho la cuenta, entonces al cajero le digo que solamente hasta ahí y dejo mis otros productos que era una carne y una bebida, la dejé afuerita porque no me alcanzaba. Y mis hijos se empacaron ahí las cositas en la bolsa y yo me puse a conversar con una conocida que encontré en ese momento y de repente el cajero me habla y me dice, señora, esto es suyo. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo no pagué eso. Claro. Entonces me dice, la señora que estaba atrás de usted lo pagó. Y yo miro a la señora y ella me dice, es para que lo disfrute con sus hijos. Dios se acuerda de usted. Oh, ¡Wow! Entonces, cuando me dice eso, oh, me embargó una emoción tan grande, se me cayeron las lágrimas, espectacular. porque, bueno, yo tenía dinero en mi casa, entonces no era que no tuviera, pero Dios en ese momento me manda un mensaje y me dice, Dios, yo me acuerdo de ti. Exacto. Wow. Entonces, Estoy pendiente de ti. estoy pendiente de ti, entonces no te he dejado sola, Wow. estoy aquí contigo, estoy en cualquier parte, en cualquier momento, aunque tú no pienses en mí, yo estoy Wow. pensando. Wow. Wow. Entonces para mí fue muy emocionante en ese momento cuando me pasó eso en el supermercado. Wow. Eres valiosa, Sí. te dijo Dios. Tremenda muestra de amor de parte de Dios, sí, súper. Sí, qué espectacular. Sí, Y genial. también durante ese periodo de cuarentena, Dios permitió que apareciera Huellas. Y a través de Huellas Dios también ha estado ministrando tu vida, tratando contigo. Y hay algo que tú nos compartías que fue muy revelador para ti. Sí, bueno, cada huella encuentro que es una experiencia y un conocimiento y un aumento de fe que llega por cada uno de las personas que están ahí exponiendo las maravillas que ha hecho Dios con ellos, Sí. las misericordias que ha tenido con cada uno de nosotros. Pero hubo una que me gustó mucho y que me llegó al corazón, que fue la de Soledad Cabeza, en la cual ella mostraba cómo con una manera tan simple y tan
tan sencilla, se podía acercar a Dios y sentir su presencia. Entonces yo pensaba en ese momento, oh, qué maravilla, ¿cómo lo puedo hacer yo también? Sí. Lo mismo que sintió Soledad, ese encuentro con Dios, poder también traspasarlo y sentirlo yo. Sí. Y me acuerdo mucho de ese Huellas. De una manera tan simple, así Dios busca la sencillez de nuestro corazón. Sí. Dios te enseñó acerca de la intimidad, del estar con Él de manera tan simple y sencilla como tú lo dices. Sí. O sea, Dios te enseñó cómo estar con Él, como Él quiere estar contigo. Claro. Y ha estado siempre, pero quiere estar contigo disfrutando que tú estés con Él también. Wow. Sí. Y desde esa huella, desde ese momento, yo siento que ahora Dios me despierta con el sonido de los pajaritos. Siento que cuando en la mañana me despierto con sonido de pajaritos, que es Dios que me está despertando. Genial. Es como llamada, despierta. Claro. Sí. Tengo esta banda de la naturaleza Cantando para... ti. Exacto. Sí. Para ti. Sí. Y nosotros somos como unos pescaditos, así como que vamos nadando por el agua y que no dejamos que Dios nos pueda tocar o que nos pueda llevar, y que Sí. somos demasiado esquivos. Sí, eso es cierto. Wow. Sí. Esa es revelación. Sí, revelación, sí. 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 Nos cuesta entregarnos, Sí. nos cuesta. Sí, mucho. Sí, yo lo siento porque siempre he pensado cómo sería si mi contacto con Dios, si mi tiempo, que si yo dedicara más tiempo para estar con Dios, para acercarme a Él, haría maravillas Dios conmigo, tal vez. Sí. Sentiría más su presencia y su amor. Pero yo siento que tengo una lucha grande de que no puedo, de que cuando lo quiero hacer no sé cómo hacerlo, de que, pucha, quiero orar, quiero arrodillarme y poder ir a las plantas de Dios, pero a veces lo hago y no sé qué decirle, como que me quedo callada, como que me quedo en blanco y no puedo. Entonces siempre he pensado que sería una maravilla si yo, así como Soledad lo hacía, que, no sé, Claro. invitarlo un día a mi casa y dedicarle una hora para estar conversando con él, sería, pero muy enriquecedor para mi espíritu. Sí. Bueno, oramos para que eso pase pronto. Sí. Y todos los días. Sí. Sí. Creo que Dios nos anhela, como dice la palabra, fervientemente. Sí. Y quiere estar con nosotros. A veces nosotros, cuando invitamos a alguien, como que pensamos que tiene que ser de una forma específica. Vamos a poner la mesa, el mantel más bonito, vamos a poner las copas más pitucas, las más lindas, las de cristal. Pero creo que, bueno, y eso está bien para recibir a alguien a una visita, pero creo que Cristo no quiere ser una visita, quiere ser alguien que esté todos los días con nosotros. Gravitar. Claro, y creo que en la sencillez y en la creatividad también está lo valioso para Dios, porque Soledad lo buscó de una forma muy particular, muy singular, que yo creo que a todos quienes lo escuchamos fue muy llamativo, pero seguro que la forma en que lo busca la Soledad para Cristo es tan sorprendente y tan llena de amor como alguien que a lo mejor lo hace de otra forma, pero su corazón está dispuesto. Y creo que esa es la diferencia, un corazón dispuesto a
a poder recibirlo, aunque sean, no sé, 15 minutos en el día, pero esos 15 minutos para Él. Si alguien lo puede dar una hora, esa hora que sea para Él. Y veo que Dios nos anhela. Y creo que con lo poco que a lo mejor muchos hacemos, o muchos, con lo poco que podemos interactuar con Dios, Dios siempre está mostrando el amor vasto, pero amplio. Por eso tenemos como esa sensación de que yo creo que si me acercara más a Dios, creo que el Señor, creo que lo vería más íntimamente o más grandiosamente, y creo que es así. Y bueno, y la palabra de Dios dice que Él está dispuesto, que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos va a enseñar las cosas más misteriosas, las más profundas, y que nosotros no conocemos. Yo creo que cada día, con ese canto de pajaritos, Cristina, con ese yo te recuerdo, o yo estoy pensando en ti, que te dijo esa persona, Dios nos está diciendo que Él siempre está pendiente de nosotros, que Él siempre está en todo lugar, y veo eso en tu vida. Así que creo que solamente nos espera. Así que hay que tirarse al agua nomás, Cristi. Hay que tirarse al agua, confiar, y como tú lo decías, me parece una bonita forma de decirlo. A veces somos como peces esquivos, como que son moviendo sus aletas y tratando de arrancar de Dios, no sé, por desconocimiento a veces, por temor, por culturas religiosas que a veces nos impusieron, acerca de que este era un Dios malo, castigador, ogro, como que le tenemos un poco de susto. Sin embargo, Dios lo único que quiere es tomarnos en la mano y acariciarnos, mimarnos, apapacharnos, y darnos lo que Él tiene preparado para nosotros. Y también protegernos, proveernos, y ser ese maravilloso Dios que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Así que, y él o más bien dicho, conoce nuestra debilidad, sabe que hay muchas cosas que nos cuesta entregar, entre esos el control, ¿ya? Como yo lo decía el domingo, hay que entregar el control remoto al Señor, hay que pasarle el volante al Señor, y uno ponerse de copiloto. Creo que eso es muy, muy importante, y reconocer ante Él nuestra debilidad, como lo hizo Pablo. Hay cosas que yo quisiera hacer, decía Pablo, pero lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y finalmente Pablo dice, uy, ¿quién me va a librar de este cuerpo que hace puras leceras? O esta mente que piensa puras tonteras. Y Pablo reconoció su debilidad. Sin embargo, él fue fuerte en su debilidad, porque Dios lo hizo fuerte. No se plantó en su fortaleza física o en su fortaleza intelectual, sino que en la fuerza que viene de Dios. Así que bien los tips que nos diste, sí, Cristina, sí, hoy día. Así que súper. Queremos darte las gracias, Cristina, por este tiempo, por la disposición, por abrir tu corazón y mostrarnos a Dios, mostrarnos a Papá, mostrarnos su amor, mostrarnos cómo Él nos cautiva, nos atrae, nos busca. Sí. Veo a Dios buscándote toda tu vida, sí. apareciéndose por uno, por otro lado. Sí, yo quería decir algo que me pareció también, es tan importante que saber que cada uno de nosotros no hemos venido por casualidad. Sí. Y creo que en tu vida, Cristina, se ha marcado como a fuego el hecho de que Dios te cuidó desde tu nacimiento, porque cada uno de nosotros sabe
y no es una paranoia, pero quienes somos cristianos sabemos que una vez que nos convertimos al Señor y le entregamos nuestro corazón a Él, nos convertimos en enemigos del diablo. Y el diablo no quiere nuestro bien. Entonces, cada persona que nace, Dios tiene un propósito con ella. Y yo veo a Dios jugándosela y mandando no sé cuántos ángeles para proteger a tu mamá y a ti en tu nacimiento. Veo a Dios mostrándote su amor y revelándote su amor a los 3 años cuando tú decías, cuando viste al Cristo crucificado en una procesión, que quizás no tenías muchos antecedentes como los tienes ahora, pero fue más allá de un conocimiento teórico, que tú sentiste el amor de Dios y el sacrificio de Dios y lo valiosa que fuiste, como para que un hombre, o más bien dicho, el Hijo de Dios se transformara en un hombre y viniera y se entregara por ti. Veo a Dios proveyéndote de gente que marcó en ti la posibilidad y la motivación de estudiar. Veo a gente que te albergó, y que no solamente te albergó, sino que además te llevó a un conocimiento de un Dios más cercano, ¿ya? Y veo que Dios ha ido dirigiendo toda tu vida, te ha provisto, ha contestado tus oraciones, te escucha, ¿ya? Así que nunca dudes de que Él está ahí pendiente de tu necesidad, de tu tristeza, de lo que tú anhelas, de lo que a veces también te causa herida. Y creo que Dios, eres una hija amada, Cristina. Muy amada. Eres una hija muy amada y tus generaciones siguientes son amadas por Dios. Así que yo bendigo tu vida, bendigo a tus hijos y bendigo a los hijos de tus hijos por 1000 generaciones, como dice la palabra del Señor. Y exalto al Señor por todas las maravillas que ha hecho contigo, y que yo sé que todavía queda hilo en esta cadena, en eso, como de hilo y la cadena, todavía te queda harto en la madeja, por decirlo así, en la lana, queda harto todavía que dar, tanto para ti como desde parte de ti al Señor. Yo creo que Dios tiene muchas cosas para enseñarte, y Él tiene muchas cosas también para darte y para mostrarte. Así que yo exalto el amor del Señor y doy gracias a Dios también por haber accedido a contar tu historia. Sé que va a ser de mucha bendición. Sé que hay personas que nos van a estar escuchando ahora o después que van a encontrar respuesta y van a encontrar sentido a lo que hoy hemos contado, lo que hemos conversado. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, Cristina. Dios te bendiga mucho. Sí, veo a Dios jugándosela por ti. Sí. Apostando todo por ti. Sí. Y buscándote a como dé lugar. Comparto plenamente lo que dice mi esposa, que el plan que Dios tiene para ti es increíble, increíble. Y desatamos ese plan, lo desatamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios no te ha buscado tanto por nada. Exacto. Exacto. Sí. Y vamos a ver, por nuestros ojos vamos a ver la maravilla de Dios. Ese plan desatado completamente. Quisiera pedirte que nos compartas alguna palabra para quienes están escuchándonos, están compartiendo con nosotros y que probablemente han vivido experiencias muy parecidas a las que tú has vivido y necesitan ver a Dios también y saber que Dios está ahí con ellos, conectarse con este Dios que los ha ayudado a estar a donde están.
bueno, les puedo decir que solamente hay que abrir el corazón. Con toda la sencillez, ¿no? Dios no espera un corazón egocéntrico, sino que solamente con la sencillez y decir a Dios, Dios, aquí estoy, Claro. esta soy yo. Y alegrarse de las maravillas de sentirse hija de Él, porque somos hijos de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y que es bueno que se hagan un análisis tal vez, o que lo puedan decir, o que empiecen a escribirlo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios conmigo? ¿O qué me ha pasado a mí en mi vida? Y ahí se les va a revelar y se van a dar cuenta de las cosas que a lo mejor no se habían dado cuenta que habían ocurrido, y de que Dios ha estado presente en ellos. Yo escuché el día 37 de Una Vida con Propósito, el día martes, antes de que el pastor me llamara. Y ahí decía que uno tenía que dar su testimonio para que los demás supieran, para dar a conocer a Dios. Claro. Que uno evangeliza con el ejemplo. Entonces, tal vez, si no lo quieren contar, escríbalo. Escríbalo, y a lo mejor alguien lo puede leer y le puede decir muchas cosas y hacerle sentido después de los milagros, las maravillas y la gracia que Dios le entrega. No somos un producto terminado, siempre estamos luchando y Estamos en proceso. Estamos en proceso todavía, y somos una vasija que Dios tiene que mejorar y que tenemos que pulir, y eso no es de un día para otro. Ojalá fuera así. En mi caso no ha sido así. A personas ha sido instantáneo, pero yo creo que cada momento que vivimos en la vida es para que vamos perfeccionando esta vasija, y que después, cuando ya estemos más adultos, nos demos cuenta y tengamos la sabiduría y tengamos lo que Dios quiere que seamos, y que le podamos ver un día. Amén. Así que le agradezco mucho, pastor, por haberme invitado. Yo nunca dije, siempre pensaba, no tengo nada que contar, como las otras vidas de las otras huellas, pero gracias a usted pude entender y se me reveló estos milagros que Dios ha hecho en mí. Wow. Y creo que hay para más huellas. Sí. Así que Dios va a seguir haciendo mucho más, mucho más. Sí, claro. Sí. Gracias de nuevo, muchas gracias. Quiero compartir una porción, un texto de Éxodo 15, de ese canto maravilloso que cantó Moisés con Israel después de haber visto a Dios abrir el Mar Rojo y liberarlos de la esclavitud de Egipto y ponerlos en camino hacia la tierra prometida. Dice: voy a cantar en honor a mi Dios, pues ha tenido una gran victoria. Imagínate, esa fue la victoria de Dios. Abrir el Mar Rojo no fue la victoria de Israel, fue la victoria de Dios. Y por eso Israel y Moisés cantan en honor a Dios. Nosotros hoy día cantamos en honor a Dios por la victoria que ha tenido en ti, en tu vida, y la victoria que va a seguir teniendo. Hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso le alabo.
Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Bendiciones, familia, amigos, todos, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más. Les bendecimos. Un abrazo gigante y nos reencontramos en un nuevo Huellas. Muchas bendiciones para todos ustedes. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Bien. Gracias. Muchas gracias. Ojalá que se haya grabado ahora. Sí, vamos a preguntar a Sofía si se grabó ahora. Sí. Bueno. Gracias, Cristina. Sofi, Por la disposición. Ya. Bueno. Sofi. Hemos terminado. Ahora terminamos, linda. Queremos ver si se grabó.